Franco está presentado por Astillero Aguapé. Guaraní, el idioma del sabor. Volkswagen. con los auspicios de Agrofiel, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Lauda, Imprenta Cuatiá desde 1999, Servicios Médicos Migone, Parabrisas La Moderna, la casa del parabrisas. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa de Diálogo Franco, lunes 3 de mayo, Curuzuara. Saludo a los amigos de la compañía 3 de mayo, Curuzuño a ti, de Luque, fiesta patronal. Cuántos años hemos participado juntos en época de gobernador. A todos ellos mucha felicidad y no puedo olvidar a la familia Antar, que siempre se caracterizaron por hacer el famoso Curuzú Yeguá, uniendo a toda la familia, trabajando todos juntos en esto que forma parte de la religiosidad popular. Bueno, nosotros seguimos con el tema COVID, ya ustedes saben todo lo que está ocurriendo con las vacunas, se está destapando una olla tremendamente desagradable en este tema. Entonces decidimos con la producción tocar otro tema que guarda relación con la pandemia, pero que no está relacionado con la sanidad pública en forma directa. Me refiero a la economía paraguaya. ¿Cómo estamos la economía? ¿Cómo ha afectado? Tenemos más de un año de pandemia, comenzó en marzo. Ahora he visto que apareció hoy Dalia López, después de un año, hizo su reentré social en un helicóptero posando con su sobrino. Vamos a tener muchos temas para hablar seguramente, pero queremos aprovechar estos minutos. Estamos con el exministro de Hacienda, el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, especialista en temas económicos. Él tiene una capacidad enorme para poder comunicar, para poder transmitir. Así que esperemos que sea lo más sencillo posible. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Federico. Un gran saludo también a toda la audiencia. Bueno, doctor Manuel Ferreira, la teleaudiencia quiere saber, bueno, en primer lugar vamos a comenzar por atrás. ¿Cómo fue este año de pandemia? ¿Cómo afectó a la economía paraguaya? ¿Cómo afectó a la región? ¿Cómo afectó al paraguayo en particular? No solamente a la macro, sino también a la microeconomía. Y seguramente después, en los últimos dos bloques, tocar qué hay que hacer para salir de esta pandemia en terapia intensiva económica que estamos actualmente. Me gustaría que le explique un poco a la teleaudiencia, doctor, cómo estábamos hace un año, cómo nos fue en los últimos de marzo a marzo y cómo esperás que estemos para fin de año. Bueno, creo que es interesante entender cómo le toma esto a la gente y cómo la gente reacciona ante este evento de la pandemia, ¿verdad? En primer lugar, hay una valoración de los artículos de consumo básico por encima de los artículos de consumo suntuario. ¿Qué quiere decir eso? La gente prefiere pagar su seguro médico y prefiere, obviamente, su supermercado antes que cambiar su auto, por ejemplo. Claro. Este tipo de cosas han sido extremadamente importantes. Que los electrodomésticos subieron muchísimo, tengo entendido, en todo este tiempo. Claro, pero también había una cuestión que era importante, ¿verdad? Sí, vos te ibas seguramente al supermercado una vez por semana. Después te terminaste yendo una vez al mes, necesitabas una heladera más grande, ¿verdad? Entonces hay un boom de venta de heladeras, por ejemplo, hay este tipo de fenómenos que están ocurriendo, ¿verdad? Otra cosa que es importante también es, la gente le dio, o a mucha gente por lo menos, le dio una suerte de, llamémosle, fobia social. Más allá de las restricciones que se impusieron por el lado del Estado, hubo un tema importante de fobia social, la gente alejándose de otra gente, ¿verdad? Y después una valoración muy importante de lo que es tener alguna suerte de certidumbre en este mundo incierto que nos metió la pandemia, ¿verdad? Y te quiero mostrar algunos datos que creo que te pueden ayudar. Esto que vemos acá en la pantalla, creo que es un dato muy interesante. Marzo, el inicio de la pandemia, ¿verdad? Lo que vemos en la línea celeste son depósitos a la vista, cuentas corrientes, cajas de ahorro, son depósitos a plazos.
Es decir, certificado de depósito de ahorro, inversiones, etcétera. Y lo que vemos en la línea amarilla A la vista. son depósitos a la vista, cuentas corrientes, caja de ahorro. Si te fijas en el número realmente es un número muy interesante, ¿verdad? Pasamos de valores de alrededor de 9.200 millones de dólares en depósitos a la Con todo vista. respeto, si te parás, creo que va a estar mejor porque se te dé la espalda, Manuel, discúlpame. Ahí. De valores de 9.200, Ahí sí. 9.300 millones de dólares a valores de casi 12.000 millones de dólares en términos de los depósitos a la vista. O sea, tuvimos en este tiempo 2.800, casi 3.000 millones de dólares de dinero a la vista. ¿Qué quiere decir tener dinero a la vista? Tener disponible por si tenés alguna urgencia o alguna necesidad. Y fíjate que en el mismo periodo de tiempo, de 6.850 que había de depósitos a plazos, bajamos a 6.300. Hay 500 millones de dólares de disminución. ¿Qué hizo la gente? La gente se quedó líquida. La gente lo que trató es de tener dinero por si las moscas, por si había algún problema, por si algo pasaba. Y no solamente la gente, acá está también lo que hicieron las empresas, y esto es muy importante. Claro que también baja la tasa de interés en este periodo de tiempo, y al bajar la tasa de interés hay mucho menos incentivos a guardar el depósito a la vista. Acá hay alguna distorsión que se da por el hecho del tipo de cambio que va cambiando también. Vamos a ver la siguiente lámina, a ver si... Esto es lo que pasó con el crédito, que es muy interesante también. Fíjate, acá arranca la pandemia. ¿Qué es lo primero que ocurre? Los bancos se asustan. Se asusta el Banco Central también. ¿Y por qué se asustan los bancos? No sabíamos qué teníamos que hacer, si prestar, si iban a tener corrida los bancos, como era lo que se esperaba. El Banco Central le da muchísima liquidez a los bancos, y los bancos lo que hacen es guardan esa liquidez por si había corridas y no prestan. Fíjate que baja casi 1.000 millones, casi 1 billón de guaraníes en este caso, 1 billón de guaraníes bajan los créditos. Después se empieza a tranquilizar el escenario cuando ya pasan unos meses, fíjate, abril, mayo, empieza a subir y sube la cantidad de créditos, sube en casi 9 billones de guaraníes. 9 billones de guaraníes, estamos hablando de más o menos 1.500 millones de dólares de incremento en crédito. Esta baja que vemos acá está muy vinculada también al tipo de cambio porque sube mucho y obviamente eso afecta a los depósitos a la vista. Pero lo que es más interesante acá es lo siguiente. Lo que se llaman los créditos 3R. 3R quiere decir créditos refinanciados, reestructurados o renovados. Es aquella gente que no puede pagar y tiene que de alguna manera tratar de hacerlo. Fíjate que ese número es un número que oscilaba históricamente entre 14, 15, de repente 14%. Pero sale una serie de medidas que les permiten a la gente hacer mucho más refinanciamiento. Y fíjate cómo va subiendo el refinanciamiento, esto que está en un tono más lila, digamos. Fíjate que pasa de 0 a 19% en su momento. Hoy está en 17%. Acá entran los créditos de FOGAPI, entran los créditos refinanciados y reestructurados dentro de lo que se llaman las medidas COVID. Muchísima gente, fíjate que este número, que es lo que se hace normalmente, es mucho más grande, es mucho más pequeño que este número, que es las nuevas medidas COVID que se van haciendo de manera más importante. Entonces, tenemos liquidez por un lado, tenemos refinanciamiento de créditos por otro lado, y esto en algún momento le va a patear de vuelta a las empresas. Esto hay que pagar, ¿verdad? En algún momento va a haber que pagar. Vamos a ver la siguiente lámina. Esto es un indicador que es muy interesante. Son las importaciones y las exportaciones. Acá arranca la pandemia. Marzo del año pasado arranca la pandemia. En ese momento nosotros estábamos con 11.800 millones de dólares de importaciones. 11.000 casi 500 millones de dólares de exportaciones, y la diferencia entre los dos, que se llama balanza comercial, negativo 350, es decir, las importaciones eran más altas que las exportaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Caen las exportaciones, caen, pero ¿a cuánto caen? Fíjate que hoy, a marzo del 2021, esto está en 10.700 millones. Acá hay una reducción de más o menos 700 millones de dólares. Si miras las importaciones,
vas a ver que bajan de 11.800 a 9.400. Acá hay una disminución de 2.400 millones de dólares. Es mucho más grande la disminución de importaciones que la disminución de exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sube tu balanza comercial, pasa de ser negativa a ser un valor positivo, sube más o menos 1.700 millones de dólares. Un número muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 1.700 millones de dólares más dentro del sistema. ¿Por qué bajan las importaciones tan fuertemente? ¿Por qué? Porque las mercaderías que tienen un gran número de empresas no están saliendo, la gente no está vendiendo. No se vende lo que se tenía que vender. Entonces, ¿para qué voy a importar si no tengo nada con qué reportar? Por ese temor que decía a los gastos superfluos. Por un lado, y por otro lado también hay gente que obviamente vive, o su empresa vive, del aglutinamiento de la gente. En general a las empresas comerciales le pasa esto, ¿verdad? Entonces, esta caída de importaciones es una caída que refleja la situación de muchísimas empresas que no están reponiendo mercadería. Me decía un amigo mío, vos te vas al shopping y buscas una camisa y te encontrás una que te gusta y te dicen, sí, pero este tenemos solamente en tal talle. ¿Y cuándo va a venir? Ah, no sabemos, señor, cuándo va a venir. No hubo reposición. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a traer, vas a importar si no sabes si eso se va a vender? Claro. Este es el problema serio. Vamos a ver la siguiente lámina. Y esto es lo que le pasa al Estado. Mucho se habla del tema de deuda, Federico, como un tema importante. Sin embargo, hay una cosa, la deuda sube, fíjate, en el 2013 estaba en 4.100 millones de dólares, sube a 12.200 millones de dólares. Pero el problema más importante acá es el pago de intereses. ¿Por qué? Porque yo, cuando tengo una deuda y emití 1.000 millones, yo puedo volver a emitir 1.000 millones. La ley me autoriza a volver a emitir 1.000 millones y pagar el capital, pero no los intereses. Los intereses los tengo que pagar de los impuestos. Entonces, el dinero que pago en intereses es dinero que dejo de hacer una ruta, que dejo de hacer un puente, etcétera, etcétera. Y este es el problema. Nuestros intereses pasaron de 96 millones de dólares por año a 370 millones de dólares. Este número se multiplicó casi por 4 en ese tiempo. Y este número, vos decís, ¿es grande o es chico? Esto es el 10% del presupuesto de la administración central. O sea, es un número que va creciendo. De ser 2-3% pasó a ser 10%. O sea, para vos sería razonable. Sigue siendo razonable, pero hay un modelo, que es un modelo que comenzó cuando vos eras presidente, que es un modelo donde los ingresos corrientes se financian los gastos corrientes y los gastos de inversión se financian con deuda. Y esto fue lo que implementó, esa idea que vos arrancaste, la implementó durante todo este tiempo el gobierno de Cartes y la profundizó el gobierno de Marito en los últimos tiempos por la necesidad de la pandemia, ¿verdad? El problema es que se te vuelve rígido el presupuesto, porque te subió 290% el pago de intereses y entonces no podés gastar en otra cosa porque tenés que cubrir tus intereses. Este es un número que a cuánto puede llegar y posiblemente a 15, a 20 ya sería mucho tal vez, ¿verdad? Lo cual quiere decir 15%. Al 15%. Hoy estamos en 10, se puede subir hasta el 15. Y ponerle que podamos subir hasta 15, y que sería casi el límite de lo que podemos hacer. Y creo que esta es la visión que hay que tener, no tanto la visión de la deuda, sino la visión de la cobertura de intereses. A pesar de que la tasa de interés de Paraguay fue bajando en el tiempo, desde su emisión inaugural en enero del 2013 a lo que está hoy. Hay un tema, Manuel, que seguramente después del corte, a nivel, uno de las crónicas, por ejemplo, el informe del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de los informes, incluso de los diarios, el New York Times le dio 2 tapas al Paraguay y la imagen macro, la imagen externa que tiene el Paraguay en general es bastante buena. Sin embargo, a nivel local, los comentarios son cáusticos. ¿Podés explicarnos después del corte cuál es el comportamiento real de la deuda desapasionadamente que está llevando adelante el gobierno? El doctor Manuel Ferreira va a develar este misterio luego del corte.
Bueno, estamos de vuelta en Diálogo Franco. Hoy nos acompaña el economista, el doctor Manuel Ferreira, es ministro de Hacienda en MF Emprendimiento, ¿verdad? MF Economía e Inversiones. Economía e Inversiones. Trabaja para uno de los diarios más importantes con su suplemento económico, así que Manuel está permanentemente haciendo estudios, chequeos. Manuel, ese mito que existe a nivel externo nos ven bien con respecto a la deuda y acá normalmente vemos mal. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la diferencia que existe entre la ficción y la realidad? Nuestra deuda en casi cualquier unidad de medida es una deuda muy razonable. Es una deuda que es totalmente pagable, por un lado, y por otro lado tiene una ventaja también que es importante, que la tasa de interés va bajando relativamente al valor de la deuda. Lo que te decía, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que dejar que esos intereses no crezcan del todo. Y el otro desafío importante que hay es, acá nosotros tenemos que cambiar el modelo. Ese modelo, ingresos corrientes pagan gastos corrientes, deuda paga gasto de inversión, es un modelo que se está agotando. Está perimido. Y tenemos que buscar otras alternativas. Y la alternativa principal acá es básicamente la inclusión de capital privado dentro del sistema público, para hacer concesiones, para hacer asociaciones público-privadas y otro tipo de elementos que podamos usar. Sí, recuerdo, esa ley de capitalización se hizo justamente también bajo tu ministerio. ¿Qué está...? Bueno, quería mostrar más o menos cómo nos fue en esta pandemia, ¿verdad? Fíjate el evento más importante. Acá aparece la pandemia, ¿verdad? Segundo trimestre del año 2020. Y fíjate cuál es el sector. Se caen muchos sectores, ¿verdad? Fíjense, se cae la agricultura porque no habíamos tenido... Normalmente la agricultura se cae en el segundo semestre del año porque nosotros tenemos una agricultura de verano. Se caen otros sectores, como es el caso de la industria, que es una caída también relativamente importante, ¿verdad? Se cae electricidad y agua por la sequía fundamentalmente que teníamos, pero el sector que más se cae es el sector de servicios, que es el sector de servicios a nivel urbano el más impactado de todos. Y esto se recupera, pero se recupera, o sea, se cae menos el siguiente año. Si vos sumás estos dos números, vas a tener 7,3%, el número es realmente alto y el impacto en el PIB se da en la caída que se da fundamentalmente en el sector de comercio y servicios, que es donde se da un impacto muy importante. Vamos a ver el siguiente gráfico. Fíjense que cuando miramos al detalle, nosotros tenemos esta caída fuerte en el momento más serio de la pandemia. Marzo, abril. Estamos, claro, abril y mayo fundamentalmente del año pasado, ya iniciando en el mes de marzo. Y cuando le miramos sector por sector, acá aparece la pandemia. Y fíjate cuáles son los sectores que siguen creciendo. Sigue creciendo los servicios de telefonía móvil, porque la gente empieza a necesitar cada vez más comunicarse. Estábamos todos encerrados en ese momento, ¿verdad? Crece un sector muy interesante, el de materiales de construcción, porque la construcción sigue funcionando. Y el otro que crece y después empieza a decrecer es el sector de supermercados. ¿Por qué crece? Porque la gente necesitaba alimentos. ¿Y por qué empieza a decrecer? Por el contrabando. El contrabando empieza a generar estos procesos de refracción. Alguien tiene que explicar si está toda cerrada la frontera con la Argentina, no hay paso. Es increíble cómo sigue entrando el contrabando, Manuel. Bueno, nuestra frontera es extremadamente permeable, ¿verdad? Sí. Esta es una cuestión real. Es permeable geográficamente y es permeable también por corrupción, ¿verdad? Que es una cuestión real. Cuando miramos otros indicadores, los productos químicos farmacéuticos crecieron en un momento dado, después están decreciendo. Están decreciendo las ventas de combustible porque la gente está mucho más quieta que antes. Fíjate lo que son grandes tiendas de vestir, prendas de vestir en general. ¿Para qué querés ropa si no salís? Claro. O si salís muy poco, ¿verdad? No salís nada, no hay más casamientos. Entonces, claro, esta es una cuestión. Y fíjate, la venta de vehículos también como ha caído. No vas a gastar en renovar seguramente un automóvil en este momento, o muy poca gente lo hace, a pesar de que hay gente que lo está haciendo para tratar de salirse del sistema de transporte público, que es muy malo. Vamos a ver
el siguiente gráfico. ¿A quién le afectó la pandemia? Habíamos visto que el sector de servicios, o lo que le llamamos el sector terciario. Fíjate lo que pasa, lastimosamente salieron mal acá algunos valores, pero fíjate lo que pasa en el sector primario. El sector primario sigue sector primario creciendo. es industria, básicamente. No, sector primario es básicamente agricultura y ganadería. Agricultura y ¿verdad? ganadería. Sigue creciendo, es muy estacional, gran parte de nuestra agricultura se hace en los meses de verano. Cae también la industria en un momento dado, sobre todo afectada por el impacto de Brasil, y después vuelve a crecer. Pero fíjate lo que pasa con el sector de comercio y servicios, el sector más impactado. Hay una caída de 65%, cae a 58%, hay 7% de desempleo. Después de esto vuelve a crecer, pero crece solamente 2 puntos, ¿verdad? No crece todavía para llegar a un valor significativo. Vamos a ver la siguiente lámina. Cuando miramos los ingresos por lugar de empleo, estos son obreros y empleados públicos. Esto es lo que había crecido en el 2019 y esto en el 2020. En el 2020 no hubo movimiento, no se le sacó a nadie del sector público, el empleo continuó funcionando. ¿Dónde fue el impacto? En el sector privado. Vemos una caída del 6% en el sector privado, y sobre todo en los trabajadores independientes que ya habían tenido un mal año en el 2019, vuelven a tener un mal año en el año 2020. Y fíjate que cuando discriminamos por hombres y mujeres, las mujeres crecieron en el sector público, muchas de ellas personal de blanco, muchas de ellas enfermeras, y decrecieron mucho en el sector privado, con un pequeño crecimiento como trabajadores independientes, y los hombres decrecieron. Hubo hombres que perdieron trabajo y le dieron lugar a las mujeres en el sector público, en el sector privado perdieron los dos, y en el sector independiente también hay un impacto en estos trabajadores. Podemos concluir de que hombres y mujeres casi por igual perdieron. Casi por igual. Pero gran parte del empleo de las mujeres está en el sector terciario, en el sector de comercio y de servicios. Ahí es donde está empleado más de la mitad de las mujeres en el Paraguay. O sea, es un sector muy importante y hay un impacto muy grande. Vamos a ver la siguiente lámina. Cuando miramos los trabajadores formales, porque esto también es algo que se habla mucho, ¿verdad? Fíjate que nosotros este es el segundo semestre del año 2020, el año donde nos impacta, teníamos 1.016.000 trabajadores. En el segundo semestre del 2019 bajamos a 265.000. O sea, acá hay una caída de casi 50.000. Y cuando comparamos el último semestre del año pasado con el último semestre del 2019, vemos que hay una caída de por lo menos 40.000 personas menos en el sector formal. Estas son empresas que pudieron despedir. Pero en Paraguay hay una cuestión real. Gran parte del empleo se genera en la microempresa, y la microempresa es familiar en general. Al ser familiar, vos no le podés echar a tu señora. Claro. No le podés echar a tu hijo del trabajo. Posiblemente tu señora te eche a vos, ¿verdad? Eso es seguro. Eso puede ser que pase, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de cosas son importantes a la hora de juzgar estos números. Vamos a ver el siguiente gráfico. ¿Por qué la gente, primero, no pudo empezar a trabajar? Fíjate, hay 349.000, 350.000 mujeres que dijeron porque se dedica exclusivamente a las labores del hogar. Y la razón por la cual no buscó trabajo en los últimos días, porque se dedica exclusivamente a las labores del hogar. Sí. Está relacionado este valor con este valor. Inverso. No cree poder encontrar trabajo o tiene motivos familiares que está también muy vinculado a esto. ¿Por qué? Los niños no tenían clases. Claro. Al no tener clases, muchas madres se tuvieron que quedar a cuidar de sus niños porque no podían y no podían Y ayudarle trabajar. con los estudios virtuales. Y fíjate que se empieza a generar una changa muy importante. La gente empieza a buscar changas. Tal es así que hoy vos recorres el departamento central, por ejemplo, y ves un sábado, un domingo, todo el mundo tiene su puestito de asadito, su empanadita, algo para que... Hamburguesa. Para poder generar algún tipo de recurso extra para la familia. Vamos a ver el siguiente. Fíjate
¿Qué ocurrió con la pobreza? La pobreza subió. Este número que miramos acá en las áreas urbanas subió 250.000 personas. Y en las áreas rurales subió menos, subió 17.000 personas nomás. Cuando miramos la pobreza extrema, en el sector urbano bajó la pobreza, subió la pobreza en 9.000, y en el sector rural, sí, en el sector rural hubo una disminución de la pobreza. ¿Qué fue lo que pasó, Federico? Y acá hay un número que es una cuestión que es muy importante. El campo actuó como una suerte de seguro social para la gente. ¿Qué es lo que hizo la gente? La gente salió de la ciudad donde perdía trabajos y se fue a vivir al campo donde por lo menos tiene un pariente o algo por el estilo. Entonces, ese mozo que trabajaba en un restaurante, su restaurante se cerró, dejó de alquilar su pieza en algún lugar del departamento central y volvió a su valle. Claro. Se fue a Cordillera, se fue a San Pedro, se fue a Paraguarí. Cultivo, autoconsumo, renta. Claro, a trabajar dentro de la finca y a esperar que las cosas se normalicen, que todavía no se han normalizado en este sector. Vamos a ver el siguiente. Y acá hay una cuestión que es muy interesante porque creo que esto es algo que sí vale la pena de verlo. Estos son los ingresos del 20% más pobre, el siguiente y el 20% más rico. Y este es el de la totalidad de los paraguayos. ¿Qué es lo que te dice este gráfico? 86% de los ingresos de un paraguayo vienen de ingresos laborales. La gente tiene el orgullo de llevar el pan a su casa. Y creo que esto es algo demasiado rescatable. Cuando vos mirás los programas sociales del Estado, en los más pobres, representa 20% del ingreso. 73% sigue viniendo del trabajo de la gente. Y vos decís, no, pero la gente le remesa. Fíjate, ayuda familiar del país es más importante que la ayuda que le viene de su pariente en el extranjero. En todos los segmentos. O sea, la plata de la Argentina, de España, de Estados Unidos terminó. No, es mucho más importante lo que le envía la empleada doméstica a sus padres al interior, que trabaja acá en Asunción, que la plata que viene de España, Argentina o de Estados Unidos, ¿verdad? Esto es lo más importante. Y el apoyo social es del 20%. 20% incluido ollas populares. Eso ya incluye todo, Ñipuitigo, Ñangarecó. Todo. Y ollas populares incluidas. Ok. Y vamos al siguiente. Y el otro tema es la desigualdad. La desigualdad quiere decir, se mide con un coeficiente, se llama coeficiente de Gini, que cuando está más cerca es un número que oscila entre 0 y 1. El número 0 quiere decir que todos tienen el mismo ingreso. Cuando es 0, el coeficiente de Gini. Cuando es 1, hay uno que tiene todo y el resto no tiene nada. Entonces no existen ni el 0 ni el 1. Paraguay, en el año 97, cuando se empieza a medir, tenía 0,54. Subió a 0,57. Hoy está en 0,43. Y América Latina estaba en 0,535. Paraguay estaba más alto. Hoy Paraguay está más bajo que América Latina. Paraguay es un país que en esta trayectoria de tiempo ha hecho que la gente sea más igual, aunque no lo creamos, ¿verdad? Aunque sea difícil de ver este gráfico. Y esto tal vez se entienda mejor. En el año 98, el más rico, el 10% más rico, ganaba 15 veces más que el más pobre, que el 10% más pobre. Hoy ese número bajó a 7 veces. O sea, se recortó prácticamente a la mitad. Hubo mucha gente que entró a una clase media, a una vida más digna. En otras palabras, todo este periodo de tiempo fue un periodo donde a Paraguay le fue muy bien y donde Paraguay pudo aprovechar muchas circunstancias que han sido positivas. Vos sabés, Manuel, que me incluyo probablemente entre los muchos que decimos de que esta pandemia hizo exasperar, como dicen los argentinos, la grieta entre ricos y pobres. Ahora hay cada vez más ricos y, o sea, más rico, el que era rico está cada vez más rico y el que está pobre está cada vez más pobre. Eso según este estudio no es así. No es así. En realidad,
Lo que pasa es que se nota esa desigualdad hoy. Hoy se nota mucho más. Porque está la persona que tiene acceso a ciertos recursos y está la otra persona que no tiene acceso a los recursos. Entonces, pero sin embargo, cuando vos te pones a mirar, el rico decía, ¿para qué me voy a cuidar si al final yo tengo el hospital privado? Hoy no te sirve el hospital privado, el hospital público y el hospital privado da exactamente lo mismo en términos de la calidad de atención de salud que te pueden brindar. Qué notable. Hay otra pregunta que quiero hacerte, Manuel, acá. Tenemos un BTR que me gustaría que observemos un poco, pero hay algo que vale la pena. Esta educación, el hecho de que los niños en Asunción, Departamento Central, tengan internet, tengan posibilidad de poder asistir a las clases virtuales, en desmedro de los niños del interior que no tienen esa posibilidad o por la falta de conectividad o por la falta de medios, llamarle X, ¿marca una diferencia entre la educación rural y la educación urbana? Absolutamente, una enorme diferencia, ¿verdad? Ese es un tema preocupante. Es un tema preocupante porque este tipo de indicadores pueden empezar a dar la vuelta, ¿verdad? Indicadores donde nosotros hemos podido absorber mano de obra, hemos podido absorber gente. Cada vez más la economía está determinada por aquellos que tienen conocimiento, ¿verdad? Y ese mayor conocimiento genera un determinante muy importante a la hora de diferenciar los ingresos, ¿verdad? Y lo que creo que va a ocurrir con esto es un año perdido o 2 años perdidos seguramente para la gente del campo va a significar que esta persona ya no vuelva al colegio. Claro. Hablábamos con el ministro de Educación y un año 2020 significó 1.3, 1.5 según algunos de años perdidos, lo que sumado a este 2021 serían 3 años perdidos. Te invito, Manuel, a observar un poco este BTR que nos preparó la producción para ver cuál es el sentir de la ciudadanía. Esta es una compatriota en el mercado de abasto. Apenas salvamos para nuestro el pan de cada día y algunas veces ni nos salvamos, pero estamos yendo y tenemos todo acá para lavarse la mano, tenemos el alcohol, todito, tenemos todo. Venga nomás, haga su compra porque a nosotros también mucho debemos y tenemos nuestra familia que te darle de comer también. No, nada que ver, nosotros tenemos que luchar y pagar. Hasta ahora tengo cuenta de Andes, tengo cuenta de la cooperativa, que no puedo más salir de esto, pero peleamos. Y hace un año yo creo que ya cumplimos el primer aniversario desde que se ha roto el Estado de Derecho en el país. Y cuando no hay un Estado de Derecho, cuando no existen leyes claras, cuando la persona que pretende invertir o mantener una inversión en el país no tiene previsión de lo que va a pasar, es casi imposible de poder sostener ningún negocio. El Poder Ejecutivo se equivoca al pensar de que la economía y la salud o la economía y la vida están separadas. Esgrime erróneamente siempre que ellos van a priorizar la vida, sin embargo ellos mismos están ninguneando la vida al dejar a tanta gente sin trabajo, sin poder llevar sustento a sus casas. Muchos comercios están quebrando, 400.000 personas fueron despedidas en este tiempo y se viene el peor panorama porque el Ejecutivo está totalmente sin ideas. Necesariamente te tengo que hablar que hemos dispensado la colaboración de mucha gente. Lo más triste que llega a pasar dentro de la vida de un empresario es tener que recibir llamadas constantes de gente que necesita empleo, gente que está sobrecalificada a lo mejor para estar trabajando con nosotros, sin embargo te llama y te dice: tengo un bebé enfermo, necesito, mi señora también perdió su trabajo, y eso es constante. Nosotros hemos disminuido a la mitad la dotación de personal y también la facturación aproximadamente en ese porcentaje. Ahora con este tema de que ni siquiera podemos
abrir los locales en el horario de mayor facturación, estamos tratando de mantener toda la dotación porque pensamos que el Poder Ejecutivo va a entrar en reflexión y va a corregir su decreto. Ellos tienen que salir a las calles y sentir el pedido del pueblo. Ellos fueron votados para defender la Constitución Nacional y estamos en una etapa de indefensión. La persona a pie no tiene cómo defenderse de este sistema raro que estamos viviendo, de manejar el país en base a decretos. No, las leyes no están claras. Las personas son víctimas constantes de atropellos a su dignidad. Constantemente la gente de mi empresa es víctima de coimas de parte de la autoridad. La gente vive con miedo de salir a la calle y ya no es más por el virus, sino por el mismo exceso de ejercer el poder autoritario en la población. El Poder Legislativo debe de corregir eso mediante una ley. La situación que plantea Yubi Dagogliano es un tema que mucha gente hace suya. Da la impresión que a partir de las 20 horas hasta las 5 horas no se debe circular. Da la impresión que por decreto se quiere reglamentar que el virus tenga una vida casi de murciélago, ¿verdad? Una vida noctámbula, descansar durante el día y de noche. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ir a una farmacia de mañana, a una peluquería a la tarde, a un gimnasio a la tardecita, que ir a un panchero, a una persona que vende pancho, hamburguesa en la calle o que vende empanada? Hay medidas que el gobierno se está excediendo y cada vez crece más la posición anticonstitucional. ¿Cuál es tu opinión? No la parte jurídica, sino la parte económica. ¿Vos crees que esta restricción de unas horas, desde las 20 hasta las 5 de la mañana, es suficiente para erradicar? Bueno, yo la verdad que no puedo hablar de los temas sanitarios, ¿verdad? De los temas epidemiológicos que son los que impactan. Pero yo te digo aplicado a la economía, o sea... Claro, cuando vos lo que haces es restringir, obviamente, el acceso. Al restringir el acceso, obviamente, esa gente le va a caer la facturación, le van a caer los ingresos y vas a tener que generar menor cantidad de empleos. Y esta es una constante práctica que la apliques a casi cualquier sector. Esto que estaba señalando este señor es una realidad de un sector, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ver otros sectores, esta no es la realidad. Pero vuelvo a repetir, el sector de comercio y servicios es el más afectado. Lo que es la cadena Horeca, hoteles, restaurantes, catering, lo que es el sector vinculado al turismo, lo que es todo lo que está vinculado a eventos, ha sido el sector que sistemáticamente ha sufrido más durante este periodo de tiempo. Categórico. Y esa gente, pero esa no es la única realidad del país, ¿verdad? Cuando nosotros miramos otros sectores, hay otros sectores que están bien, porque no están afectados directamente por la pandemia. ¿Cuál es el que está bien, por ejemplo? La agricultura, por ejemplo, está bien este año. Está bien la ganadería este año. Por los precios internacionales. Porque tenemos buenos precios y porque además son trabajos que se hacen al aire libre. Vos no nunca le afectó la pandemia. Claro, vos no necesitas para vender tu mercadería estar concentrado, encerrado entre cuatro paredes, ¿verdad? Se vende en el campo, se hacen llamadas de teléfono. ¿Sabes que yo creo, Manuel, estoy persuadido que el Ministerio de Agricultura tenía que haber tenido mucho más presencia, mucho más actividad en este periodo? Pero tenemos que ir a un corte. A la vuelta del corte seguimos con el doctor Manuel Ferreira, la agricultura como un motor para despegar y salir de esta pandemia en terapia intensiva, económicamente hablando. Parte final de la programación de Diálogo Franco. Quiero públicamente agradecer a Puerto Seguro, se suma a los auspiciantes de Diálogo Franco, así como también los afamados productos de Confar. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la confianza. A partir de este mes de mayo le vamos a tener también entre los auspiciantes a Puerto Segura y a Laboratorios Confar Saeca. Manuel, ¿tú crees que dos ministerios, por decirte, Agricultura y Vivienda, Hábitat y Urbanismo,
¿Están trabajando al 100% de sus posibilidades o vos le hubieras incentivado más? Yo hubiese pensado en algunos temas que creo que son importantes. Te decía anteriormente, este es un problema urbano, no es un problema rural, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que el campo actuó de protección. Sí. En ese lugar donde no llegó el IPS, donde no llegó el Estado, estuvo el campo para ayudar a la gente, dándole techo y comida fundamentalmente a la gente. Entonces, tenés que pensar en estos momentos, cuando la economía se cae así, el Estado actúa como un importante actor. Y lo que tiene que hacer es, tiene que salir a gastar dinero, sobre todo en obra pública, ¿verdad? Pero como el problema es urbano, está acá en Asunción, está acá en los alrededores de Asunción, está en Ciudad del Este, tal vez en Encarnación, en las ciudades grandes, sí. Vos tenés que gastar dentro de las ciudades para recuperar el empleo en esos lugares. El corredor bioceánico es un corredor muy importante, es importantísimo para el Paraguay, pero no es el tipo de gasto de inversión que nosotros necesitamos en este momento. Necesitamos concentrarnos en la ciudad. Entonces yo hubiese pensado... Yo coincido contigo. En cosas mucho más urbanas. ¿Qué, por ejemplo? Te decía, por ejemplo, yo hubiese pensado en un programa que se llame Paraguay Camina. Paraguay Camina quiere decir arreglemos todas las veredas de Asunción y del Gran Asunción y de todas las ciudades del país. Entonces contratamos pequeñas empresas que entran por 150 millones de guaraníes, le da 10 cuadras. Ese obrero que trabaja ahí se va a comer en la despensa, se va a comprar cosas en la farmacia, usa su moto, ¿verdad? Pero trabaja en esa zona y genera y van a trabajar seguramente cada 10 cuadras 10 personas y van a tener trabajo durante 6 meses claro. o 8 meses y vas a generar un bien para todo el mundo, porque en este país hay lugares donde no hay veredas. Me parece muy creativo, muy innovador y yo endoso. Yo creo que ese es el tipo, porque nuestras veredas son irregulares y no se puede salir ni a caminar a veces. Y con eso tendríamos la vereda que vemos en otros países totalmente uniforme. Buen punto, realmente muy lindo, ¿eh? Y además con mucha generación de empleo y con mucho gasto ahí. ¿Y cómo le ve al Ministerio de Agricultura y de Vivienda y Hábitat Urbano? Yo creo que el Ministerio de Agricultura debería haberse concentrado mucho más en ese pequeño productor que normalmente, como te fijaste anteriormente, estaba recibiendo plata de un hijo o de algún sobrino que vivía en la ciudad, trabajaba bien y le enviaba recursos. Ahora esa persona no solo no le envía más recursos, sino que vino a vivir. Entonces tenés menos ingresos y una boca más que dar de comer. Había que ayudar con ciertas cosas. Y yo creo que hay programas que pueden funcionar muy bien. Hay programas puntuales de generación de productos, a nivel frutihortícola, a nivel agrícola en general. Claro. Uno de los problemas que tenemos en Paraguay es la concentración de la producción en ciertas épocas del año. Por ejemplo, de repente nosotros tenemos sandía y tenemos demasiado sandía y ya baja el precio de la sandía. Entonces hay que enseñarle a la gente a plantar un poquitito antes, con media sombra, por ejemplo, y a plantar un poquitito después también con media sombra, de manera que entres en un mercado bastante más amplio en términos de tiempo y puedas tener un precio mejor por tu producto. Y más estable también. Manuel, yo desde el punto de vista médico sé lo que te voy a decir, pero quiero que me respondas económicamente. Suponiendo que el sistema de vacunación sea normal, que no es lo que está ocurriendo ahora. ¿Vos me entendés? Además, no quiero entrar en ese tema porque no es nuestro tema. Suponiendo que la vacunación sea normal, ¿qué tanto te ayuda a vos a movilizar, a mover la economía, el hecho de que tu población, como en otros países, caso Israel, Inglaterra, Estados Unidos tiene un crecimiento permanente en los últimos 2 meses, ya está con un crecimiento superavitario bastante importante? ¿Qué porcentaje de la población, en resumen, quisieras vos que esté vacunado como para que se normalice la actividad y todo el mundo esté trabajando para que la economía vuelva a despegar? Bueno, se habla del tema de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Fíjate que con la cantidad de dinero que tenemos ahorrado hoy los paraguayos, que es muy importante subir y tenemos muy a la vista, estamos dispuestos a gastar, pero tenemos la incertidumbre de en qué gastar, ¿verdad? Yo creo que si nosotros generamos esa inmunidad de rebaño, vacunamos a la gente, y hoy creo que la mejor política económica que puede tener el Paraguay es la vacunación. Claro. Nosotros vamos a tener seguramente una situación donde estos
lugares donde hay aglutinamiento de gente, que son los que más han sufrido durante toda esta pandemia, seguramente sean los que se vuelvan a reactivar. Y ahí tenemos mucha generación de empleo, ahí hay muchas madres. Si los niños vuelven al colegio, creo que vamos a tener una serie de circunstancias que van a ser positivas en casi todo sentido. Esta situación que se dio en IPS, donde muchas empresas aparentemente quisieron avivarse, por utilizar un término muy prudente, y le hicieron cobrar a sus empleados en IPS la mitad o 3/4 del salario, y sin embargo continuaron trabajando. Eso es algo que se puede erradicar, se puede terminar con eso y favorecer siempre, en todos los casos, al empleado. Fíjate que una cosa que a mí me parece que no hizo el Estado paraguayo durante esta pandemia fue gastar en educación y en publicidad. La comunicación del gobierno, cero, Manuel. Sí, creo que es lo más malo que tiene este gobierno posiblemente. Es lamentable. Entonces, este es el momento donde vos ves las imágenes que te muestra la prensa, donde las camas están todas ocupadas, la gente se está muriendo, ves los números, la gente está asustada, Federico. Este es el momento de trabajar sobre ese miedo de la gente. Pero ese miedo lo trabajas con publicidad, lo trabajas con acciones muy dirigidas y muy bien pensadas en términos de educación para la gente. Hay que aprovechar, en el buen sentido de la palabra, hay que aprovechar ese miedo. Y no esto que se está queriendo hacer, donde se trata de imponer la fuerza de un Estado, que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que decía este empresario gastronómico. El Estado no tiene fuerza en el Paraguay. El Estado es un Estado donde vos hoy ves gente circulando por la calle, ves negocios abiertos, porque hay gente que ha decidido no hacerle caso. Y el Estado no tiene el poder para obligarle a cerrar. Entonces, tenemos decretos donde no es que se impone el poder. Son decretos fle que no sirven para nada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, no se cumple, no tenemos un Estado fuerte, no tiene imagen, de hecho no hay conducción, lamentablemente. Yo lamento mucho, y la comunicación sobre todo lamento. Finalmente, Manuel, en los últimos segundos que nos queda de la programación, ¿qué es el mensaje de esperanza que vos le darías, mirándole al televidente, a las cámaras? ¿Qué mensaje de esperanza le das a la gente de cómo podemos estar, si Dios permite, de la manera más optimista posible a diciembre de este año? Mira, yo lo que creo que va a pasar durante este periodo de tiempo, hay una escasez de vacunas muy importante, y esa escasez de vacunas está vinculada al hecho de que los grandes países del mundo han generado un exceso de demanda. Pero eso se está acabando, y posiblemente lo que veamos es en los próximos meses que empecemos a tener vacunas. Y creo que esa va a ser una cuestión positiva. Y acá lo que tenemos que hacer es, tenemos una responsabilidad también como población, y esa responsabilidad como población es que fundamentalmente esta vacunación que se haga con las vacunas que tengamos en breve, sea una vacunación que se haga de la manera más ordenada posible, llegando a la mayor cantidad de gente posible, y sobre todo convenciendo a aquellos que no se quieren vacunar de que se vacunen. Claro. Claro, yo le pido, por favor, en esta parte final de la programación, es un tema que infelizmente no solamente tenemos la pandemia, sino la infodemia, exceso de información, todo el mundo quiere opinar, hablar, con la misma autoridad que el doctor Manuel Ferreira habló de los números, incluso algunos de ellos que en mi caso particular no creía. Yo les pido encarecidamente, casi en carácter de súplica a los televidentes, que le hagan vacunar a papá, mamá, a los abuelos. Es lo único que tenemos, por favor. Esa vacuna es buena, es necesaria. Yo ruego que llegue el momento de vacunarme. Por favor, llévenle a papá, mamá, abuelo, abuela a su vacunatorio, y de esa manera vamos a sacarle de la zona de peligro, vamos a dejar de llenar los hospitales, vamos a liberar, la gente se va a sentir mejor, depende de cada uno de nosotros. Manuel, muchas gracias por estos minutos para Con Diálogo Franco, muy amable. No, muchas gracias por invitarme, y un gran saludo a toda la teleaudiencia. Nosotros retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco aquí por C9N. Muchas gracias por la preferencia. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes.